Caracterización de la educación en Bolivia. Educación comunitaria en las culturas indígenas originarias. El proceso de aprendizaje se sustenta en mitos que expresa la cosmovisión biocéntrica. La oralidad en la que la memoria tiene una función central y la textualidad eran claras formas de enseñanza cimentadas en la vida de las comunidades. La educación en el coloniaje. No se puede pasar revisión de estos procesos educativos sin enmarcarlos en la escultura colonial instaurada por la conquista. Al inicio de la colonia de la educación para los indígenas dirigidas por frailes o curas que representaban la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. Como segunda modalidad tiene la relación directa con una acción de reordenamiento político, administrativo, territorial, como fue la encomienda. La tercera forma educativa en la colonia se presenta precisamente por estas dos últimas razones. Educación en la época republicana. Educación en el siglo XIX. Paralelamente al desarrollo de la libertad de enseñanza hacia 1870, las municipalidades se hacen cargo del funcionamiento de las escuelas de primeras letras. Educación en el siglo XX. Los aportes del pensamiento pedagógico de Roma fueron una de las bases para el desarrollo educativo boliviano durante el siglo XX. Las escuelas indígenas cumplieron funciones sociales como la reproducción de la vida comunitaria, su vinculación a la escuela, el fortalecimiento de la identidad a través de un aprendizaje activo, reflexivo, creativo y transformador. Escuela Ayllu de Warisata. Principios fundamentales de la experiencia de Warisata fueron formación y producción artesanal, la escuela del trabajo productivo, fortalecer la identidad cultural del niño, niña, adolescentes, jóvenes y adultos, despertando su conciencia crítica y activa, adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y agropecuarias. Primer Congreso Nacional. El Congreso se inauguró con la presencia del presidente de la República, Gualberto Villarroel, y más de 1 millar de indígenas delegados del país. También tenemos como último punto que es el Código de la Educación Boliviana. Como medida complementaria al Código de la Educación Boliviana, en el año de 1957 se promulgó el Decreto Supremo número 04688 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, que norma la carrera docente y administrativa del magisterio vigente hasta hoy. Gracias. Continuando con el tema, el punto 2, currículo base del nuevo modelo educativo. Realidades a las que responde el modelo sociocomunitario productivo. En esta parte nos dice que la construcción de un nuevo modelo educativo responde a una lectura crítica de la educación boliviana, porque éste debe expresar claramente las insuficiencias, los aspectos obviados o relegados en los anteriores modelos educativos y sus subsecuentes propuestas curriculares. En este sentido, el nuevo modelo educativo responde a 4 problemáticas que no fueron tomadas en cuenta por las anteriores propuestas educativas. La primera problemática se refiere a la condición colonial y neocolonial de la educación. En esta se expresaba en la sobrevaloración de lo foráneo, en desmedro de las potencialidades internas, imponiendo contenidos enajenantes y descontextualizados, que además de promover la imitación de estereotipos de otras culturas, desarrollaba una mentalidad copista, repetidora y mecanista. La mentalidad colonial representa también en los sistemas de enseñanza-aprendizaje
hizo que la brecha entre teoría y práctica se agrandaría en el aula. En el aula se partía de la ejemplificación de modelos foráneos, enseñando desde la teoría, pero no con el fin de llegar a la práctica, sino que simplemente no se consideraba relevante partir de nuestras realidades. En la segunda problemática se refiere a la casi nula articulación entre las políticas educativas y las propuestas para salir de la dependencia económica. Esto se refiere a que todos los caminos para profesionalizar y cualificar la mano de obra técnica, pese a sus buenas intenciones, solo atinaron a reforzar la condición subordinada al mercado internacional, fortaleciendo por lo tanto cada vez más la dependencia de Bolivia. El mercado de trabajo tiene un sesgo colonial que sobrevalora la formación humanística por sobre la formación técnica y la proliferación de profesionales. En esa área es una muestra de ello. Por lo tanto, se desvalorizan los oficios técnicos no solo por ser menos remunerados, sino también por ser menos valorados y en algunos casos hasta considerados inferiores. La tercera problemática se refiere a la revalorización y constitución de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. En esto nos dice que la educación en Bolivia relegó los saberes y conocimientos indígenas originarios al considerarlos superados por los avances del conocimiento acumulado universalmente, pero también porque se les consideró locales, es decir, adecuados y pertinentes a culturas particulares. Y en la cuarta problemática se refiere al carácter cognitivista y desarraigo de la educación. En esto nos dice o nos explica a una educación guiada por modelos foráneos. Tiene como consecuencia una educación inmovilizadora y colonizadora de la realidad. Por esa razón, los procesos económicos, políticos, sociales y culturales iban por un lado y la educación iba por el otro, generando una brecha que desarraigaba a los hombres y mujeres de su realidad. En otras palabras, la educación no estaba comprometida con su realidad, no era pertinente, pues no incidía en la transformación de los contextos locales y por lo tanto reproducía las condiciones de carencia, exclusión y desigualdad. Continuando con el tema, fundamento del currículo base. Fundamentos ideológicos políticos. Eso nos dice que el currículo propone y articula prácticas descolonizadoras que rompan los esquemas mentales individualistas y dogmáticos, para que sean capaces de reafirmar y fortalecer sus identidades culturales propias a través de la práctica de los valores sociocomunitarios y el uso y desarrollo de las lenguas originarias. Fundamentos filosóficos. Se busca aprender a adecuarse en las relaciones complementarias y regidas por los ciclos de la vida de los seres humanos, plantas, animales y el cosmos, promoviendo desde esta dimensión el encuentro de perspectivas holistas para el abordaje de la salud, la educación, el trabajo y la organización social y comunitaria. A partir de la educación se promueve la constitución de una nueva conciencia de vida, repensando el lugar que ocupa el ser humano en relación armónica con todo lo que le rodea. Fundamento sociológico. El currículo base se funda en la condición plural de la realidad boliviana. Esta pluralidad fue considerada sistema como un obstáculo del despliegue de Bolivia, por lo que se pretendió homogeneizar a la población mediante la educación que de este modo adquirió colonial civilizatorio. Fundamentos epistemológicos. El modelo educativo se fundamenta en el pluralismo epistemológico,
entendiendo por ello la articulación y complementariedad sin jerarquías de distintos tipos de saberes, conocimientos, ciencias y sabiduría, propios y de otras tradiciones, en un proceso de recuperación y diálogo intracultural e intercultural. Y por último, fundamentos psicopedagógicos. En esto nos dice lo que los procesos educativos son de carácter práctico, teórico, valorativo, productivo y se desarrollan en espacios productivos constituidos en el aula, en talleres, laboratorios, campos deportivos, gabinetes, campos de producción y el entorno sociocomunitario en general. Bases del currículo. Los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas. El currículo tiene una de sus fuentes, el conocimiento, la sabiduría, saberes y valores de los pueblos indígenas, naciones originarios. La educación comunitaria es la forma de enseñanza y aprendizaje. Se vivió como una experiencia, una metodología sistematizada, vinculada con la vida de las comunidades. La educación emparentada con la crianza mutua. Las comunidades no están constituidas solamente por la humanidad. También hay una relacionalidad comunitaria también con la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades. La educación comunitaria, cuya sabiduría constituye una base fundamental del nuevo currículo de carácter plurinacional. La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata. Warisata constituye otra de las bases del currículo del sistema educativo plurinacional, una organización social, económica, política, comunitaria, fundada en valores propios. Fue una escuela de estudio, trabajo, producción, donde se vinculó las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula. Ser única. La formación desde la infancia hasta la educación superior. La escuela Warisata desarrolló la educación de la vida. Warisata se caracteriza por desarrollar una pedagogía productiva, liberadora, una educación activa. Permite enseñar y actuar con ideología propia y desarrollar un pensamiento crítico creativo para el bien común. Propuestas pedagógicas críticas de Vygotsky. Vygotsky, que considera que las personas aprenden en interacción con los demás. Hay varios conceptos que trabajó Vygotsky. Entre estos conceptos, la más destacada, la zona de desarrollo próximo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, bajo la guía de un adulto u otro compañero concapaz. Esta zona para el niño tiene la posibilidad de interactuar. La zona de desarrollo aporta una fundamentación importante para comprender. En estas zonas de desarrollo, el niño o la niña puede establecer situaciones significativas en cuanto están directamente vinculadas con su vida. Vygotsky hace mención que existe entre la resolución individual y social que las tareas cognitivas. Para él, todo niño o niña tiene en cualquier dominio un nivel de desarrollo real. Las personas somos capaces de resolver problemas. Ahí radica la importancia del concepto de zona de desarrollo próximo propuesto por Vygotsky. El aprendizaje del estudiante se logra con la ayuda, guía, colaboración y participación del maestro, la comunidad educativa en el entorno. De esta manera, la educación coincide el desarrollo personal. Propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Freire. La propuesta de Paulo Freire, la pedagogía liberadora y problematizadora que desarrolla una conciencia crítica, genera cambios estructurales en los seres humanos.
La educación debe ser un proceso de comprensión crítica sobre la realidad y dominación, un proceso de liberación. La educación, por tanto, se da a partir de un ejercicio crítica de la realidad. La metodología de la problematización que se trata de recuperar para el nuevo currículum base. El acto educativo se coincide con una interacción recíproca y complementaria. El modelo educativo asume los siguientes principios: base de fundamentos teóricos. El currículo de la educación boliviana. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. La colonización encierra las formas más diversas del dominio económico, político y cultural de un grupo de personas, sociedades para apoderarse de su riqueza material y espiritual. La cultura propia de cada pueblo o nación dominada, un mecanismo de perpetuación y discriminación. La colonización no consideró la dimensión simbólico-espiritual propia de la visión de los pueblos indígenas originarios. Por el contrario, la convirtió en un conjunto de elementos que fueron manipulados. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora valoriza y legitima los saberes, conocimientos y valores de los pueblos indígenas originarios. El currículo de los conocimientos pluriculturales del pueblo boliviano. Asimismo, cuestiona y rechaza el dominio, la hegemonía, la dogmatización y la globalización social, económica, neoliberal. La nueva educación promueve la revolución democrática cultural del pensamiento, en la perspectiva de contribuir a la transformación social, cultural, política y económica del Estado plurinacional. La educación descolonizadora lidia contra todo tipo de discriminación étnica, radical, social, cultural, religiosa, lingüística, política y económica. Los bolivianos en el sistema educativo promoviendo igualdad de oportunidades a través del conocimiento de la historia de los pueblos, de los procesos liberadores de cambio y superación de estructuras mentales coloniales. La educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. La educación comunitaria es un proceso de convivencia al contexto histórico, social, cultural que tiene lugar del proceso educativo. Se orienta a la transformación sociocultural, política, económica, cultural de vivir bien. Los estudiantes aprenden todas las prácticas sociocomunitarias en un marco participativo, democrática y de consensos. La educación democrática se genera espacios de equidad e igualdad de oportunidades y de participación. A su vez, la práctica de los valores sociocomunitarios se transforma en las relaciones de vivencia socialmente. La educación comunitaria respalda la participación social, el quehacer educativo. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. La educación es el sistema educativo plurinacional desde la recuperación y desarrollo de los saberes, conocimientos y las lenguas propias de las naciones indígenas originarias. La educación intracultural es un proceso de aprendizaje en el cual promueve la intraculturalidad en relación lógica recíproca en la diversidad cultural del mundo. Los currículos de los sistemas educativos anteriores no superaron las imposiciones. Por ello, la educación intercultural plantea en este modelo los saberes y conocimientos. La educación plurilingüe es un instrumento y desarrollo de las lenguas originarias que aporta la intraculturalidad en forma de colonización y la interculturalidad. Las lenguas extranjeras, además de su carácter instrumental, acceder a saberes y conocimientos. Por lo tanto, la educación plurilingüe garantiza y apropia el aprendizaje de una lengua originaria para todos los bolivianos. Educación productiva, territorial, científica, técnica y tecnológica y artística. La educación productiva territorial es parte sustancial del proceso educativo, desarrollando capacidades, habilidades, la producción, bienes tangibles e intangibles. En el marco de las actividades productivas locales y regionales, el fortalecimiento
Gestión territorial comunitaria, la educación productiva territorial. La educación científica, técnica y tecnológica desarrolla ciencia y tecnología a partir de la investigación aplicada. La valoración y desarrollo de los saberes y conocimientos de los pueblos, naciones indígenas originarios.